Dios bendiga a todos mis hermanos que nos están viendo por internet. Reciban ricas bendiciones de parte de la Iglesia Filadelfia de Dios. Vamos a estar predicando, mis hermanos, ahora sobre si tienes al Espíritu de Dios, eres libre. Si tienes el Espíritu de Dios, eres libre. Si tienes el Espíritu del enemigo, eres cautivo y preso por el diablo. Pero en sí la predicación se llama: si tienes al Espíritu de Dios, eres libre. Y vamos a leer Romanos 8:21. Y en Romanos 8:21, mis hermanos, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, mis hermanos, que Dios vino a libertar a toda su creación. Vino a librarnos, mis hermanos, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del diablo. A eso vino. Porque cuando nosotros, mis hermanos, no veníamos a los caminos de Dios, cuando Dios todavía no nos llamaba a sus caminos, andábamos en lo corrupto, en la corrupción, haciendo chuecuras, haciendo lo malo delante de Dios. Porque estábamos viviendo, mis hermanos, en otro tiempo, sin el Espíritu Santo, sin la guianza de Dios. Pero ahora, los que hemos sido llamados por su gloriosa voluntad, por ese Dios todopoderoso, mis hermanos, ahora que Él nos ha dado de su Espíritu, mis hermanos, podemos decir y podemos caminar y decir: soy libre, soy libre, libre de la corrupción del pecado, mis hermanos. Porque ahora, mis hermanos, cuando tú vas a hacer algo que sabes que está mal delante de Dios, como que una voz dentro de ti te detiene y te dice: no lo hagas, no lo hagas. Y tú sabes que esa voz que te está diciendo que no lo hagas, no es más que la voz del Espíritu Santo deteniéndote que regreses al mundo, que regreses a la corrupción del pecado. Por eso que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo sé que muchos de los que en este tiempo me están viendo por medio del internet, quizás hubo un momento en que estuvieron a punto de pecar. Quizás estuviste a punto de adulterar. Quizás estuviste a tiempo, joven, de fornicar. O tú, mujer, pues estuviste a tiempo de adulterar. O tú, jovencita, estuviste a punto de fornicar. O quizás estuviste a punto de robar. O quizás estuviste a punto de maltratar a alguien. O quizás estuviste a punto de decir: ya no quiero nada con Dios, ya no quiero nada con el Evangelio. Pero una voz dentro de ti te habló y te detuvo y te dijo: detente, detente. Y te detuviste y reaccionaste y dijiste: ¿y esa voz de dónde salió? Oíste la voz de nuevo dentro de tu corazón que te dijo: detente, no lo hagas. Quizás hay alguien que está a punto de quitarse la vida. Quizás alguien nos está viendo en este momento y es la hora de la madrugada o es la medianoche y has llegado de la calle y en realidad no has sido libre, tú no has conocido a Dios. Has llegado del baile, quizás llegaste borracho, llegaste decepcionado de los amigos, llegaste a tu casa decepcionado de las mujeres, o tienes un problema grave y no hallas la solución y dices: lo mejor es que yo me quite la vida, pues quitándome la vida terminaré con mis problemas.
hay una voz que te está hablando ahorita, a través de mí te está diciendo, detente, no lo hagas. No apuntes contra tu vida con ninguna arma, porque Dios te quiere para su reino. No te quites la vida. Platica un pastor su testimonio, y ese pastor relata y dice que él era un brujo antes le servía al diablo. Dice que este pastor relata y dice que él comía muerto para tener más poderes. Iba a los cementerios y a una hora donde no hay nadie, ni velador ni nada, se las ingeniaba y sacaba al muerto más reciente y dice, comía de sus carnes, porque el diablo me daba más poderes así. Este pastor relata que se casó con una mujer cristiana y la mujer oraba por él, pero él seguía en el satanismo, seguía en lo malo. Pero dice que un día se enfadó de todo, y la mujer primeramente se enfadó más que él, se fue, lo abandonó, porque este hombre no quería sujetarse a Dios. Este hombre satánico seguía haciendo de las suyas. Pero un día se enfadó tanto que dijo, ya no le voy a servir más al diablo, ni nada, ni a nadie. Simplemente me quitaré la vida porque mi hija y mi esposa me han abandonado. Este pastor dice que eso de la medianoche tomó una pistola y dijo, pondré fin a mi vida. Y dice que se le apareció el diablo riéndose. Él estaba acostumbrado a ver al diablo porque era satánico. Y dice que el diablo le dijo, quítate la vida, no sirves para nada, eres un miserable, mira, tu esposa te ha dejado y tu hija, no tienes nada, quítate la vida. Este pastor dijo, ¿y tú crees que yo tengo miedo a quitarme la vida? Hablaba con el diablo como hablar con otra persona, porque como era satánico, tenía mucha comunicación con el diablo. El diablo se carcajeó de él y le dijo, ¿a que no te animas? Dijo, que sí me animo. Agarra aquel revólver y estaba a punto de darse un balazo a este hombre. Y dice el diablo, tú sabes que no hay nadie más poderoso que yo. Y le dice a aquel hombre, no me digas nada, cállate porque me voy a dar un balazo ahorita. Y de repente dice que de repente se oyó una voz del cielo que dijo, una voz tronante que dijo, ¡detente! Dice que entró en aquel cuarto un resplandor y le dijo, detente. Oyó una voz que le dijo, detente, no lo hagas. Este hombre no oyó la voz en su corazón, sino que este hombre oyó la voz audible del Dios viviente, oyó la voz de Jesús de Nazaret, que le dijo, detente, no lo hagas. Y dice aquel hombre que él se detuvo y que dijo, ¿quién eres tú? ¿Cómo me dices que me detenga? Y le dijo, yo soy el que soy, yo soy el Dios que te crió. En aquel momento el diablo desapareció, el diablo se fue huyendo lo más lejos que podía. Este hombre miró cómo el diablo desapareció y dijo, tiene que ser Dios el que me habló, tiene que ser alguien muy poderoso, porque el diablo es poderoso y el diablo ha corrido como un cobarde delante de esta voz. Le digo, ¿quién eres tú? Yo soy el que soy. Detente, no te quites la vida, porque tú me serás útil. Y este hombre que se quiere quitar la vida, ahora está en las manos de Dios. Su esposa regresó con él, y su hija regresó con él, y ahora da el testimonio desde un púlpito siendo pastor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, como la predicación, mis hermanos, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Este hombre conoció la libertad. Este pastor ahora es libre. Ahora él grita a los cuatro vientos y dice que es libre. Pregona la palabra de
dicen, desde que nací he sido malo, desde que nací he sido el mal, he sufrido, soy la oveja negra de mi casa. Pero hay una voz que te dice: detente, detente, no te quites la vida. Retira el revólver de tu cabeza, retira el cuchillo de tu garganta y déjate Dios. Deja que Dios te tome en sus manos. Deja que Dios haga de ti una vida nueva. Reflexiona y retira el revólver de tu cabeza. Porque esa voz que te está hablando que te retires, te está hablando a través de este humilde pastor. Que te detengas, que te detengas, que no te hagas daño. Porque Él te ama, Él te ama. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, con todo Él te levantará. Eso dice en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a ver 2 de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. ¿Están ahí? Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, todos los que conocemos a Cristo Jesús, todos los que andamos bajo su sombra, todos los que andamos bajo su voluntad, todos los que andamos en el Espíritu de Dios, sentimos la libertad, respiramos libertad, respiramos paz en Él. Porque Él nos dio su Espíritu para consolarnos, nos dio su Espíritu para guiarnos. Dile a la vida que estás llevando, hermano mío: basta ya, basta ya, porque el Espíritu de Dios está en mí. Basta ya, dejaré de hacer lo que a Dios no le agrada, porque el Espíritu de Dios está en mí. Basta ya, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Los que nos están viendo en internet y conocen personas que están sufriendo, personas que no andan caminando, en la libertad del Espíritu de Dios, tienes permiso de duplicar este video. Tienes permiso de enseñarlo para que las personas vean que en Dios hay amor y en Dios hay libertad. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. ¿Están ahí? Gálatas 5:1. Amén. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Esto, mis hermanos, es algo que está pasando y que pasa y vuelve a pasar y vuelve a pasar en el pueblo de Dios. Lo voy a leer de nuevo. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Hay muchos por ahí que son hermanos nuestros, que Dios nos llamó a la libertad, pero también Dios quiere que estemos firmes en Cristo Jesús, en esa libertad, que no estemos sujetos otra vez al yugo, que no estemos sujetos otra vez al yugo del pecado. Pero hay muchos que vinieron a Cristo, pero siguen todavía en ciertas cosas, siendo atrapados por el pecado, siendo atrapados por el yugo del pecado.
Hay muchos que no pueden dejar, por más que tratan, no pueden dejar el mal hábito. No pueden dejar la vida de pecado, pero lloran delante de Dios y le dicen: libérame, ayúdame. Pero siguen y siguen haciendo lo que no quieren. Padre Santo, yo te pido por esos hermanos, Padre mío. Tú los has librado, Padre Santo, y me pongo entre ellos yo también, Señor. Libéranos, Padre Santo, de todo yugo desigual. Libéranos, Señor, libéranos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, para que no hagamos lo malo delante de ti, sino lo bueno, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque hay muchos hermanos que no faltan a la iglesia, que no faltan a los ayunos. Cuando el pastor anuncia ayuno, están en la iglesia y se gozan, sienten de verdad el poder de Dios. Pero cuando llega la noche nocturna, se transforman en otra persona, porque dejan que el espíritu inmundo del diablo los toque y empiezan a hacer lo malo delante de Dios. Hermano, ahora es día de que le digas basta a Satanás. Ahora es día en que tú te pongas el hábito de Dios y digas: no más, no haré más lo que a Dios no le agrada. Viviré una vida santa delante de Dios, porque la Biblia dice que sin santidad nadie mirará a Dios. El mundo pasa, todo va a pasar, aún la profecía, todo va a pasar, pero jamás va a pasar, mis hermanos. Jamás va a dejar de pasar nuestro Dios. Él es fiel y Él es para siempre. Él quiere lo mejor para ti y quiere lo mejor para mí. Hay personas que por más que tratamos nosotros los pastores de ayudarles en lo espiritual, por más que queremos, hasta ayunamos por ellos, pero ellos no quieren cambiar. Ellos quieren tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Pero Dios quiere que nos decidamos o en el mundo o con Dios. Porque en el Espíritu de Dios hay libertad, mis hermanos. Es muy importante que entendamos que esta palabra no es nomás para los que están sentados escuchando, sino que esta palabra es primeramente para el que está predicando, es para todos los que predican, porque todos, aún los pastores, evangelistas, ministros que están en el ministerio, cualquier maestro, profeta, nadie puede decir yo no peco, nadie puede decir yo soy fiel, porque aún todos hemos sido infieles, aún todos hemos sido hipócritas, porque muchos se paran en el púlpito y piensan que porque están en el púlpito pueden engañar a Dios, clamar y cambian el rostro de santidad para mostrarle a su congregación que son santos. Pero cuando la iglesia se va y quedan solos en sus cuartos, se transforman en demonios. Y eso lo miramos en el libro de Ezequiel. Dios no puede ser burlado. Como los sacerdotes, dice la Biblia, que el Señor le dice a Ezequiel: mira, hijo de hombre, mira, hijo mío, los sacerdotes me han dado la espalda, están volteando, mira por dónde están viendo. Están viendo hacia el sol, lo están adorando a los Baales. Así hay muchos. Aún hay pastores que están en el pastorado, y no me da miedo decirlo, porque yo creo que soy valiente en Cristo Jesús. Hay pastores que no son pastores más que del diablo. Hay pastores que son masones.
Muchos dicen que la masonería se mueve en el catolicismo, y sí es cierto, pero también se mueve en el cristianismo. Hay pastores que son masones. Si me están oyendo, escucha y arrepiéntete. O sirves a Dios o sirves a la masonería, o sirves a Dios o sirves al diablo, porque Dios es Dios todopoderoso. Es ser libre, pastor. Entrégate a Dios de veras y sírvele de veras. Ahora, mis hermanos, vamos a leer el libro de Hebreos, y vamos a ver Hebreos 10, Hebreos 10, versículo 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí nos está diciendo el Señor, nos está diciendo el apóstol Pablo, pero está hablando Jesús a través de Pablo, mis hermanos, que a través de ese velo que representa el cuerpo de Cristo, cuando Él fue azotado por los romanos, cuando Él fue crucificado, rompió ese velo del pecado para nosotros, y a causa de Él podemos entrar al lugar santo, hasta el lugar santísimo, porque en el tabernáculo, mis hermanos, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Ahora, mis hermanos, nosotros, no siendo sumos sacerdotes, podemos entrar como hijos de Dios al lugar santísimo, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Murió por ti y por mí, y resucitó porque Él es Dios. A Él nadie lo puede destruir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a ver Santiago 1:25. Y en Santiago 1:25 dice así. ¿Están ahí? Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En pocas palabras, mis hermanos, hablando de la ley de Dios, de sus mandatos, si nosotros le obedecemos a Él y oímos su palabra, pero la palabra que oímos la ponemos en práctica, porque ¿qué nos ganamos con estarla oyendo, pero no la ponemos en práctica? Nada somos y de nada nos sirve. Tenemos que poner en práctica la palabra, ser hacedores para ser bienaventurados delante de su presencia. Es lo que está pasando con las iglesias, que somos buenos para oír, pero somos buenos para criticar al prójimo, y no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos está demandando. Si somos libres y si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces tenemos que ser oidores, como dice el libro de Apocalipsis. Dice que oiga la iglesia lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. O sea, tenemos que oír con el oído espiritual y ejecutar toda palabra del Señor a nosotros mismos para poder vivir en santidad y estar en esa libertad de la que habla Dios a través de Pablo, mis hermanos, y aquí a través de Santiago. Vamos a ver el último versículo, que es San Juan 8:31. El último versículo. San Juan
8:31. ¿Están ahí? Y en San Juan 8:31 dice: y le rogaban que no los mandase ir. No, espérate, yo me fui a otro libro, hermano. Estoy San Juan, ¿verdad? ese es San Juan 31, yo estaba en Lucas. Y es San Juan 8:31. ¿Ok? ¿Están ahí? Ok, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os será libre. En pocas palabras, tienen que ser, le estaba diciendo que si verdaderamente oían su palabra y la ejecutaban y la obedecían, iban a recibir al Espíritu Santo y iban a ser libres. Pero si la oían y no lo obedecían, no iban a recibir al Espíritu Santo, iban a seguir siendo esclavos del pecado. Y eso lo miramos en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32, donde dice que Dios da de su Espíritu a los que le obedecen. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que si no obedecemos, no podemos estar en su presencia, podemos ir al cielo, porque precisamente el diablo por eso fue derribado de allá. ¿Por qué? Por desobedecer. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta aquí con la predicación.